Entonces yo le decía el tema de las expectativas, y es curioso porque uno puede observar cuando desde esa interacción, porque evidentemente en esa interacción el rol del Estado es fundamental, es el rol más importante, por acción o por omisión. Obviamente lo hacemos desde nuestras ideas, además de también lo que concebimos económicamente, no somos los que sostenemos que primero tiene que venir la inversión y después recién la distribución o redistribución. O sea, la vieja discusión que viene de cientos de años en la economía, que es primero si la oferta o la demanda, si es primero la inversión o el consumo. Y nosotros somos los que sostenemos que primero es el consumo. Y hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo. Cuando tenemos una utilización de la capacidad industrial instalada solamente del 60%, un consumo absolutamente deprimido. ¿Quién va a venir a invertir en fábricas que generen trabajo, en actividades que generen trabajo, si tenemos una capacidad ya ociosa? ¿Quién va a venir, por ejemplo, a invertir si Alpargatas, por ejemplo, una empresa líder, ha tenido que licenciar el personal de todas sus plantas por dos motivos? Por la caída formidable del consumo y por la apertura indiscriminada de las importaciones. Fíjense que a nosotros se nos acusaba de proteccionistas y de que quedábamos mal con el mundo. Y fíjense lo que acaba de suceder en el país y en la economía más importante del mundo, señoras y señores. Acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo de sus trabajadores, de sus empresas, pero fundamentalmente de sus trabajadores y de su mercado interno una bandera. Porque, a ver, no engañarse, señores. El que crea que ganó el Partido Republicano en Estados Unidos está equivocado. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el consenso de Washington. Porque más allá de los estereotipos, más allá de los extremos, que nadie piense que el pueblo de los Estados Unidos ha votado como quieren hacerlo aparecer. Me he leído todas las editoriales de los más importantes medios de comunicación escrita, que son líderes en formación de opinión de Estados Unidos. Y hablan de no entender qué pasó, que cómo se puede votar una propuesta racista. ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo no entienden? ¿Cómo van a hablar de voto racista de una sociedad que hace 8 años votó al primer presidente afroamericano y lo volvió a reelegir a los 4 años? No. Lo que el pueblo de Estados Unidos está buscando, y lo está buscando aparentemente ya desde la propia elección de su primer presidente afroamericano, es alguien que rompa con un establishment económico que lo único que les ha causado es pobreza, desalojos, pérdida de sus casas, pérdida de su trabajo. Eso es lo que pasó. Que quien lo encare o quien lo encarne sea una persona con determinadas características personales, no puede oficiar de árbol para taparnos el bosque, por favor. Lo maravilloso de esta elección es que el pueblo de los Estados Unidos votó de acuerdo a lo que él está sintiendo económicamente. Fíjense que había más de 300 medios de comunicación que apoyaban a la otra candidata y solamente 13 medios apoyaban a quien ganó. Sin embargo, la sociedad, a pesar de los exabruptos, a pesar de los estereotipos, eligió a alguien que le decía que les iba a devolver el trabajo. Si después cumplen, no está en análisis esto. Porque lo que tenemos que entender, en realidad, unos analizaban qué le convenía más a la Argentina, si uno o del otro. Miren, yo tengo mi particular percepción. Yo creo que Estados Unidos, más que un país presidencialista, es un país sistémico,
lo maneja un sistema de relaciones, de ideas y fundamentalmente de poderes. Y esto lo aprendí también, no solamente de nuestra larga militancia, sino fundamentalmente también de lo que me pasó frente a la elección del primer presidente afroamericano. En realidad, debo confesar que había despertado ciertas expectativas en cuanto al cambio de lo que era el rol de Estados Unidos en el mundo, en la economía. Y bueno, en realidad, más que expectativas racionales, o sea, expectativas apoyadas en hechos objetivos que pudieran demostrar eso, me di cuenta que eran más que nada deseos, muchas veces, de que las cosas sucedan. Y nos pasa muchas veces que las expectativas se confunden con los deseos. Y la verdad que estaba en Cuba cuando asumió el presidente afroamericano en enero del 2009, y me tocó juntarme con Fidel Castro. ¿Se acuerdan que Fidel Castro se decía que había muerto? Y bueno, yo me saqué una foto con él y que después los mismos medios decían que la foto era falsa, que era una foto armada. Hasta eso dijeron. Paso por alto lo del título de abogada porque, bueno, me he recibido como 4 o 5 veces, la última en Comodoro Pi, donde me reconocieron ya por segunda vez el título, porque hubo 2 veces. 2 veces ahí. Y me acuerdo que charlando con Fidel Castro sobre la asunción del primer presidente afroamericano y si este podía ser algo diferente a lo que había sido siempre, Fidel, con esa sabiduría que dan los años y la proximidad con el gigante, además, me dijo: Estados Unidos es gobernado por un sistema y es muy difícil sustraerse a ese sistema. Puede haber variaciones, pero no porque la política o la variación sea decidida únicamente por el presidente, sino porque el sistema de poder en ese momento necesita de esas variaciones. O sea, si aumentan la tasa, la Fed, y por lo tanto se produce un vuelo de los capitales de todo el mundo de vuelta a Estados Unidos, y no es porque este presidente decidió aumentar la tasa, sino porque evaluó el sistema que la tasa es conveniente que suba para Estados Unidos y lo hace. Lo mismo en materia de política migratoria, en materia de protección. ¿Por qué? Porque está fallando el sistema de representación política y yo creo que van a tomar debida nota de esas fallas de representación. Por eso creo que enfrascarnos en la Argentina una discusión, nunca lo hice, de quién era más conveniente, en realidad no tiene mayor sentido. Lo que sí tiene sentido es que este modelo que se está implementando llega tarde a lo que está pasando en el mundo. Cuando el mundo y las economías centrales y desarrolladas están abandonando las políticas neoliberales y teniendo un proteccionismo aún más profundo del que siempre tuvieron, porque esta es otra cosa, Manuel, que tenés que explicarle a los alumnos. El libre mercado no existe. La economía libre, que suena hermoso como título, no existe. El no dirigismo no existe. La economía o la dirige el Estado en beneficio de las grandes mayorías, del crecimiento del país, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus trabajadores, o la dirigen las corporaciones en beneficio de unos pocos. No hay otras formas. Sucede en Estados Unidos, sucede en Europa. Entonces, es importante crear mucho sentido común. Debo reconocer que en la creación de sentido común el neoliberalismo siempre se ha apropiado de los mejores títulos y las mejores frases. Porque, a ver, libre comercio, ¿no es una maravilla como suena? Libre comercio. ¿Vos te imaginás que vas a poder comprar lo que querés, lo que se te da la gana? Primero, deberían explicarte que libre comercio, los países centrales lo hacen de sus fronteras para afuera. Y acá adentro, libre comercio, o sea, libertad para que vos puedas comprarte lo que vos quieras. Primero tenés que tener un trabajo. Segundo, que te paguen bien y que el salario te alcance hasta fin de mes para poder comprarte todo lo que querés. Porque si no, no hay libre comercio, no hay libertad de comercio ni de nada. Libertad para morirse de hambre, en definitiva.